Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos veis desde LATAM. Eh, Soy Jorge Alberola, el responsable del equipo de matemáticas de Tecman. La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí con vosotras y con vosotros para poder presentar el nuevo programa EMAT para secundaria de matemáticas que hemos hecho con mucho cariño desde Tecman y sobre todo para dar esa herramienta, ¿no?, a todos los profes y las profes para que podáis divertiros enseñando matemáticas y vuestros alumnos y alumnas también se diviertan practicando. Empezamos la presentación. Si tenéis algún tipo de pregunta durante la presentación, pues mi compañera Jara está recogiéndolas desde el chat. Cualquier información ella os contestará. Si hay alguna pregunta más técnica de matemáticas, pues ya la contestaremos al final. Y nada más, con eso empezamos. Y la verdad es que la idea de crear esas matemáticas atractivas para secundaria pues viene de los retos, ¿no?, que los profes y las profes nos encontramos en esas clases de matemáticas, ¿no? Después de trabajar en las aulas y de recoger el feedback de todos esos profesores y profesoras, pues al final buscamos eso, ¿no? Buscamos motivación en el alumno para aprender las matemáticas, para superar esos retos, que se quite esa ansiedad, ¿no?, de es que yo no valgo para esto, profe. Al final hacer que el alumno y la alumna adquiera una competencia matemática adecuada, ¿no?, al acabar ese cuarto curso de secundaria o en el caso de Latinoamérica ese tercer curso de secundaria con realmente también con esa fluidez matemática para la resolución de problemas y los cálculos. Nos encontramos con mucha diversidad en las aulas de secundaria y nos interesa tener un material al final que sea inclusivo, ¿no?, que pueda abarcar todos esos diferentes o todas esas diferentes formas de aprender que tienen nuestros alumnos. Y como profe de secundaria que he sido, pues sé que el tiempo es muy corto para los profesores y al final a lo que tenemos que dedicar nosotros es a enseñar a nuestros alumnos. Por lo tanto, queremos facilitaros ese material desde Tecma. Nuestras bases pedagógicas, para quien no nos conozca, pues al final se basan en estos ítems que veis aquí. Al final queremos unas matemáticas activas, ¿no? Utilizar muchas metodologías activas y concretas. Siempre pensamos que en secundaria esta parte más concreta, más manipulativa, más representativa, debería estar ya consolidada y el alumno o la alumna debería ya tener un pensamiento abstracto matemático muy desarrollado. Muchas veces no es así y luego os explicaré también por qué tampoco, aunque esta capacidad abstracta la tengan, la utilidad que tiene estas demostraciones visuales que nosotros planteamos. También queremos que nuestras aulas de matemáticas al final sean aulas de pensamiento matemático y fomentamos esto con esta cultura de pensamiento que todos nuestros programas traen. Las matemáticas al final queremos que estén contextualizadas, pero con un amplio sentido de esta palabra, ¿no? Queremos al final presentar unas matemáticas como un todo integrado, que nosotros o nuestros alumnos puedan conectar esas diferentes ideas matemáticas entre sí para poder conectarlas con su vida cotidiana al final. Y el programa también tiene toda esta capa que lo cubre. Esa atención a la diversidad que comentábamos antes, tener muchos recursos, muchas formas, muchas actividades, muchos ejercicios nivelados desde diferentes formatos para que el alumno pueda aprender un contenido, concepto matemático, procedimiento concreto, que yo como profe tenga esa flexibilidad, ¿no?, de poder escoger entre muchas propuestas. Y una cosa muy importante para nosotros al final es ese rigor académico, ¿no? Ese cubrimiento curricular, tanto competencial como de saberes. Os explico un poquito lo que veremos hoy en esta presentación. Pues, os explico un poquito quiénes somos Tecman Education y directamente iremos a lo que es el programa de MAT para secundaria, con la estructura del programa, las actividades que encontraremos
en los diferentes recursos, tanto digitales como físicos, y al final esa parte de formación que siempre acompañan a todos los programas de Techman. Al final, desde Techman Education nos encargamos, somos expertos en didáctica de las matemáticas y las lenguas, y nos encargamos un poco de esa creación de materiales, ¿no?, que facilitan al alumno y al profesor ese aprendizaje y esa enseñanza, tanto de las matemáticas como de la lengua. Compartimos muchas metodologías y al final buscamos ese aprendizaje significativo en las matemáticas, que desde luego no lo podemos conseguir sin una buena comprensión lectora, ¿no?, que facilitamos desde los programas de lenguas y desde el mismo programa de matemáticas. Y ahora sí, ya vamos con lo que sería nuestro programa EMAT para secundaria, y nuestra propuesta era dar continuidad a lo que sería nuestro programa EMAT desde primaria. Consideramos importante esta continuidad metodológica, que empezamos desde infantil, continuamos en la etapa de primaria y ahora presentamos esta propuesta para secundaria, adaptándonos, a estas necesidades que encontramos en los alumnos y alumnas de secundaria, ¿no?, a esa edad cognitiva diferente de la etapa de primaria, y que precisa de adaptaciones dentro de las metodologías que ya trabajábamos en las anteriores etapas. Os presento los materiales que incluye el programa de Mat Secundaria. Al final es una propuesta híbrida, donde encontramos libros físicos y licencia digital. Dentro de los libros físicos hacemos una propuesta separada del libro de actividades, que sería el libro principal del alumno, y un libro de consulta que acompañaría a este libro de actividades, y una licencia digital también. Desde el libro de actividades se hacen diferentes llamadas a estos dos apoyos. El libro de actividades lo estructuramos por sentidos, por bloques de saberes y por unidades. Dentro de los sentidos matemáticos, como ya conocéis, pues tenemos el sentido numérico, el sentido de la medida, algebraico, espacial y el sentido estocástico. Transversalmente encontraremos también el trabajo implícito del sentido socioafectivo, que sabéis que también está incluido dentro del currículum y no lo dejamos de lado. Dentro de los sentidos matemáticos, al final agruparemos los saberes en bloques, y dentro de estos bloques encontraremos diferentes unidades. Perdón. Encontraremos diferentes unidades. Podemos encontrar bloques de 2 unidades hasta bloques de 5 unidades. Aquí vemos en la tabla de contenidos del libro de actividades pues un poco la estructura, ¿no? Aquí tendríamos el sentido numérico, que está dividido en 3 bloques de saberes. El primer bloque de saberes pues vemos que tiene 5 unidades, el segundo 2 y el tercero 2. La propuesta sería esta: sentido, bloque, unidad. Como veis también lleva asociado cada bloque un reto o una situación de aprendizaje a resolver, asociada a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la estructura de una de estas unidades? Como veis aquí en esta infografía queda bastante claro. Al final empezaríamos con una propuesta para descubrir un reto, ¿no?, esa situación de aprendizaje que os comentaba antes, que partiría de una propuesta de reto para el alumno. Le explicaríamos al alumno en qué consiste este reto muy por encima para despertar esa motivación, y luego vendría el desarrollo de las unidades, donde adquirimos ese aprendizaje que me permitirá finalmente resolver ese reto. Dentro de cada una de las unidades, la estructura de la unidad, como veis, pues empezaría con un apartado o actividad de aprender pensando, ¿no? Acordaos que comentábamos esto, ¿no?, que queríamos que nuestra aula fuera un aula de pensamiento matemático. Por lo tanto, aquí habrá propuestas de rutinas y estrategias de pensamiento, donde resolveremos actividades matemáticas, y esta primera actividad me permitirá conectar con los conocimientos previos del alumno
y al final a mí como profe pues poder decidir un poco qué hacer o evaluar qué hacer, ¿no? Después de ver qué conocimientos previos tiene mi alumno, pues poder seguir por un camino o por otro, ¿no? Hablando de esta flexibilidad que comentábamos. Dentro o después de esta actividad encontraríamos ejercicios y problemas para resolver, graduados por niveles de menos a más. Encontramos llamadas a la plataforma también donde practicar también más ejercicios online, autocorregibles. Luego encontramos este apartado de práctica jugando, ¿no? Son actividades lúdicas, actividades, demostraciones visuales, matemáticas, también podemos encontrar en este apartado. No son un juego simplemente, son actividades, después en los ejemplos lo veremos, que permiten al alumno tanto practicar procedimientos como deducir propiedades o relaciones matemáticas a través de la manipulación, de la representación, de lo tangible, y realmente son actividades que continúan esa cultura de pensamiento que queremos fomentar en nuestra aula. Cerraremos nuestra unidad con una actividad o un ejercicio tipo PISA que recogerá todos los contenidos trabajados, ¿no? Al final preparando esas posibles pruebas externas, que se acostumbren a esos instrumentos de evaluación que a veces son distintos a los propuestos por nosotros mismos, ¿no? Por los profes. Y una actividad interesante que me puede servir también como instrumento de evaluación, como check de salida de la unidad, para evaluar a mis alumnos qué es lo que han aprendido. Luego una propuesta de organizar sus conocimientos. Los que han trabajado durante la unidad les haremos una propuesta para que elaboren o bien un mapa mental, un mapa conceptual o una infografía. Tendrán la información de cómo hacerlo dentro de su libro de consulta, y en el libro de actividades tendrán las palabras clave o ideas, frases clave para poder construir esta organización de conocimientos que comentábamos. Cerraríamos el bloque de unidades resolviendo el reto una vez adquiridos los conocimientos necesarios para ello. Vamos a ver esto que os he explicado dentro de un bloque de unidades de Math secundaria. Y este sería el libro de actividades, el libro del alumno de Math secundaria. Aquí tendríamos esa clasificación que comentábamos o esa estructura, sentido algebraico. Dentro del sentido algebraico el bloque de saberes que vamos a trabajar, no todos esos polinomios, operaciones, ecuaciones, sistemas. Y luego las unidades separadas, expresiones algebraicas, los polinomios, las ecuaciones de primer grado, segundo grado, sistemas de ecuaciones. Esto es lo que vamos a trabajar. Lo que comentábamos antes, primero que nada, contextualizar, despertar la curiosidad, y les explico a mis alumnos, a mi clase, qué reto vamos a descubrir, ¿no? Vamos a descubrir el secreto de las flores, vamos a ver dónde están las matemáticas en la naturaleza, y les presentamos esta idea inicial, esta situación de aprendizaje inicial, este reto inicial. Les preguntamos si van a aceptar el reto, evidentemente que sí, ¿no? Y luego una cosa importante también para empezar a implicar a los alumnos en su mismo aprendizaje, que es presentar lo que vamos a aprender, los objetivos de aprendizaje, qué vas a aprender dentro de este bloque de unidades, de este bloque de saberes, qué vas a aprender aparte de que te ayudará a resolver este reto, ¿no? Y aquí lo tenemos, los objetivos por bloque. Veo que tenemos una pregunta por aquí. El material de momento no estaría en euskera, pero bueno, en un futuro no se descarta. Tenemos el material de primaria en euskera, por lo tanto sería el siguiente paso. Pero para el curso que viene lo tendréis en castellano y en catalán. Vale, aquí empezaría la primera unidad, la unidad de sistemas de ecuaciones. Bueno, os he puesto la última unidad en realidad del bloque para poder enseñaros el reto después.
Una página importante para mí, activar la curiosidad matemática y dar contexto a las matemáticas y visualizarla en la vida cotidiana del alumno. Al final aquí encontraréis tanto historia de las matemáticas como hechos matemáticos bastante actuales y que pueden ser interesantes para el alumno. En este caso, pues tenemos aquí el desafío de las ecuaciones y no con espadas. Luego tenemos a John Wallis, que también cambió un poco las reglas del juego, ¿no? Gracias a esa álgebra, a esos métodos algebraicos. Y luego siempre les lanzamos una pequeña pregunta, un pequeño desafío. En este caso, pues una propuesta desde que podíamos encontrar en TikTok o en Instagram, ¿no? De te atreves a resolver este desafío matemático calculando el valor de cada una de las imágenes. Al final ellos harán esto de forma natural, tanteando por ensayo-error. Es bastante sencillo. Nos permite pues conectar un poco con que lo que están resolviendo es un sistema de ecuaciones en el fondo. Vemos a la derecha la primera actividad, la que os comentaba de Aprende Pensando, aquí con este icono que veis aquí, me permite conectar con sus conocimientos previos. En este caso es una rutina de pensamiento, palabra, idea, frase. Les presentamos un texto donde tienen que detectar o elegir una palabra, una idea y una frase, evidentemente matemática, que encontrarán en el texto. La idea de este texto es un poco evaluar qué conoce el alumno respecto a las posiciones relativas de las rectas, que me interesa a la hora de clasificar luego los sistemas de ecuaciones por el número de soluciones y también para la representación gráfica de las soluciones. Es una primera actividad que me permite conocer si esta parte más geométrica, diríamos, la tienes consolidada al alumno y empezaríamos abriendo ese camino dentro de los sistemas de ecuaciones. Luego vendrían pues, esas páginas más de ejercicios y problemas intercalados, multinivel. Empezamos de lo más sencillo a lo más complejo. Lo podemos ver incluso en la redacción, diríamos, de cada uno de los ejercicios, en la acción que pida el alumno, aparte del contenido matemático. En este caso, buscando soluciones de una ecuación de primer grado con dos incógnitas, dándole una de ellas, luego no dándole ninguna, luego pidiendo lo que le represente gráficamente. Luego vemos resolución de problemas, muchos de ellos reciben un apoyo visual al final para poder incluir a todos los alumnos, los que puedan tener algún problema a la hora de la comprensión lectora, pues al final una información que no es superficial, sino es una información gráfica que realmente nos aporta los datos que yo necesito para resolver el problema. Veis que al pie de la página tenemos la llamada al libro de consulta. Cada uno de los apartados que vemos de ejercicios, pues tendrá esta llamada al libro de consulta, al apartado correspondiente, para que puedan consultar cualquier cosa que necesiten para resolver las actividades y ejercicios. Este sería el libro de consulta que ligaría con esta llamada. Al final, en el libro de consulta, pues intentamos presentar de forma clara y ordenada todos los conceptos claves necesarios, con ejercicios o ejercicios resueltos o ejemplos concretos. También nos apoyamos mucho de las representaciones visuales para que ellos lo puedan ver claramente, con resoluciones paso a paso, formato tabla también para que puedan ver desde diferentes perspectivas la resolución de los procesos, los conceptos, los recuerdos que necesitan, etcétera. Dentro del libro de consulta también encontrarán unos QRs que nos llevan a clases virtuales y a vídeos, perdón, de conceptos claves. Estos vídeos también los encontrarán en su plataforma digital, en su espacio digital, pero aquí directamente pues lo pueden escanear si están desde casa repasando, si en clase tenéis dispositivos, si vosotros queréis
proyectarlo, pues también desde vuestra plataforma digital también lo podríais ver. Este es el otro vídeo que os comentaba, que al final explican conceptos y procedimientos de una manera muy visual también, conectando con la vida cotidiana del alumno y al final un vídeo corto que hace que no pierda la atención también. Y luego siguiendo en esta contextualización que buscamos de las matemáticas o esa conexión de que el alumno al final le vea la utilidad a las matemáticas, al final de cada una de las unidades del libro de consulta encontrarán esa pregunta que muchas veces nos han hecho y nos da rabia, ¿no? ¿Y esto para qué sirve, profe? Pues aquí le pondremos un ejemplo que sea cercano a ellos, concreto, directo de un uso que nosotros haríamos de las expresiones algebraicas, de los polinomios, de los sistemas de ecuaciones, dependiendo de la unidad que sea, lo veremos aquí, este ejemplo. También tenemos, como comentábamos antes, pues aquí las tablas resumen con las propiedades, los procesos paso a paso que comentábamos. A ver, tenemos una pregunta aquí. Entonces, ¿hay un libro físico de seguimiento además de la parte digital? Sí, como he comentado al principio, es un método híbrido. Tenemos una parte física, que sería el libro de actividades como libro principal del alumno, y dos apoyos. Un apoyo físico, que sería el libro de consulta, libro de teoría, llamémosle así, donde recogemos todos los contenidos necesarios para poder resolver esas actividades. Y una parte digital que luego más adelante os explico qué es lo que contiene. Vale, y otra pregunta también. Los sentidos se van mezclando a lo largo de los trimestres. Me ha parecido ver que Math vuelve a una estructura más clásica de ir viendo cada uno de los sentidos por separado. Vale, aquí la propuesta es que dando el orden curricular que tiene el Alomloe, nosotros podamos jugar un poco en esa conexión entre sentidos. De ahí los bloques de saberes. Nosotros podemos conectar de formas diferentes. Propuestas en ese sentido encontraréis también en vuestros materiales de vuestra plataforma digital. Vale, volvemos al libro de actividades para ver un ejemplo de ese práctica jugando, ¿no? Que va más allá del juego, evidentemente, y más allá de la manipulación. Lo que comentábamos antes, la manipulación y el juego creemos que son de cosa de niños, pero es verdad que los alumnos de secundaria precisamos también de esa manipulación o representación más visual, más tangible de lo que son las matemáticas para poder conectar, diríamos, con ese aprendizaje más significativo. Tiene dos objetivos, ¿no? Este tipo de actividades. Yo al final, alumnos o alumnas que están desconectados, ¿no? Porque al final se han perdido un poco ese puente entre lo concreto y lo abstracto, yo les ofrezco o les ofrecemos esa representación visual o esa manipulación para que pueda conectar con ese procedimiento o idea matemática más abstracta. Y luego para alumnos que tenemos y alumnas más académicos, que lo hacen muy bien, todos los procedimientos, que lo entienden todo muy bien, pues al final esa conexión con la realidad, que también les va muy bien más allá de resolver mecánicamente muchos problemas, muchos ejercicios, al final conectar un poco o aplicar fórmulas que realmente no saben de dónde salen, pues conocer de dónde salen, o propiedades que tampoco sabemos de dónde vienen, pues ver de dónde vienen. Todo esto hace que este tipo de alumno también pueda conectar las matemáticas de otra manera. Dentro, dentro de esta parte del Practica Jugando veréis un QR también, donde nos lleva a un interactivo, a un GeoGebra que nos permite practicar sin miedo al error, una manera digital de practicar también en esa combinación entre el papel y la parte digital, ¿no? Esta parte más sutil digital que me hace ver las matemáticas de otra forma, otra representación.
y que encontrarán también los alumnos dentro de su plataforma digital. Allí podrán entrar directamente y aquí lo podrán escanear si están en casa, jugar desde su dispositivo, por ejemplo. Al final de cada una de las unidades del libro de actividades, tenemos una llamada a la plataforma, a su plataforma digital, a la unidad correspondiente al apartado de ejercicios. Ejercicios nivelados para los que ya conocéis nuestro otro programa de secundaria, campo base oxígeno reto, autocorregibles, recibimos una calificación, un registro más, ejercicios diferentes de los que están en el libro para que puedan seguir practicando. Final de la unidad, problema tipo PISA, práctica PISA, en este caso misión en Marte, un problema contextualizado, con luego pequeños mini contextos como plantea PISA y preguntas muy competenciales, ya lo son, diríamos, las que nos encontramos antes en muchos casos, también tenemos más de práctica, diríamos, pero en este caso una estructura como la que plantea PISA a nivel, diríamos, del curso en el que estamos. Luego cerramos con ese apartado de organizar los conocimientos con dos propuestas. Una propuesta, en este caso, de hacer un mapa mental. Les facilitamos las palabras y frases clave, ¿no?, para poder elaborar este mapa. El cómo hacer un mapa mental lo tienen en su libro de consulta, en las páginas finales, y luego una llamada a la plataforma para evaluar lo que han aprendido. Instrumentos de autoevaluación que tienen en la plataforma, a practicar. Tanto una cosa como otra permiten al alumno y a la alumna pues, prepararse para una futura prueba que pudierais vosotros plantearles. Este sería la practicar, autocorregible también como los ejercicios. Y acabaríamos el bloque con esa transferencia, ¿no?, de aprendizajes en situaciones de aprendizaje auténticas que al final resolvemos o hemos planteado como un reto y que conectamos con alguno de los ODS. En este caso, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Al final el planteamiento era ver esas matemáticas dentro de la naturaleza. Lo que van a hacer aquí es descubrir el valor del número áureo a partir de esa proporción mágica, ¿no? A partir de esa resolución de la ecuación de segundo grado que se plantea en el momento que dividimos ese segmento y lo planteamos en tres pasos. Un paso de descubrimiento, en este caso lleva de acompañamiento, ¿no?, un pequeño interactivo también, unas preguntas a contestar y un problema que tienen que resolver. En el segundo paso resolveríamos este problema y finalmente cerraríamos con una reflexión sobre el aprendizaje, ¿no? Una reflexión utilizando los instrumentos de evaluación que ellos encontrarán en su apartado de materiales de la plataforma para evaluar tanto el trabajo cooperativo individual como el colectivo. También en la parte del resolvemos siempre hay una parte de producto final que encontraréis donde tienen que elaborar un informe sobre los resultados obtenidos, una presentación, grabar un vídeo. Hay diferentes propuestas dependiendo del reto que sea. Los retos siempre se trabajan en grupos de 3, grupos de 4. El práctica jugando los juegos habitualmente son juegos en pareja, pero también hay algunos que podemos ver de 3 o de 4. Y al final esta parte cooperativa también la trabajamos mucho dentro de estas diferentes actividades, ¿no? Para poder transversalmente, como os comentaba antes, evaluar esa parte más socioafectiva del alumno, ¿no? Cómo se enfrenta al aprendizaje de las matemáticas individualmente y cómo trabaja colectivamente este aprendizaje de las matemáticas.
cómo desarrolla sus habilidades sociales, etcétera. Y ahora vamos a ver la parte digital. Tecman Digital sería el portal del alumno, donde encontramos pues, diferentes contenidos, ¿no? Aquí tendríamos un visor de los libros. Dentro de este visor de libros tenemos tanto el libro de consulta como el libro de actividades, y tenemos también un libro de historia de las matemáticas, en concreto de grandes mentes matemáticas, la mayor parte de ellas mujeres, ¿no? Y lo encontraremos aquí también. Lo que os comentaba antes, los interactivos que encontramos en los QRs del libro de actividades, pues los encontraremos aquí todos también clasificados. Posibles materiales que puedan necesitar para alguna de las actividades, si tienen que imprimir alguna cosa, lo tendrían aquí. Sus instrumentos de evaluación, una pizarra con applets digitales para poder modelar alguna de las actividades, o si necesitan algún instrumento digital para llevar a cabo alguna de las actividades, y un apartado de familias donde encontrarían toda esta parte más informativa para padres y madres o tutores. Luego tendrían el espacio digital, donde encontrarían esos vídeos, los ejercicios y el instrumento de autoevaluación. Y en el caso de que vosotros lo activarais, una prueba también online. Un poco todo esto que os comentaba antes. Dentro de esa parte digital, pues para los que conocéis el programa actual de secundaria, pues os sonará un poco, es un poco distinto. Tendríamos la secuencia de unidades. A nivel técnico yo puedo mover esas unidades, por lo tanto puedo darle el orden que yo estime más conveniente, también puedo ocultarlas para que el alumno no las vea. Hay un poco esa flexibilidad que podéis vosotros adaptar. Dentro de cada una de las unidades, el alumno encontrará solamente sus vídeos, sus ejercicios graduados. Tenemos oxígeno, reto, campo base. El campo base sería el estándar y tendríamos esa adaptación a la diversidad con el oxígeno y con el reto. Y luego pruebas online, el instrumento de autoevaluación para el alumno. En principio reciben nota, pero en principio no se recomienda que se use como calificación, es más como evaluación. Es una herramienta para que el alumno vea un poco cuál es su nivel previo a la prueba. Y aquí veis el ponte a prueba. El ponte a prueba, el alumno de entrada lo ve en gris. Si vosotros lo activáis, él tendría acceso. La parte digital que tenéis vosotros, aparte de los libros físicos, sería este gestor de aula docente que llamamos My Room, donde tendríamos el visor del libro de consulta y del libro de actividades. Cada una de las unidades tendría asociado el material necesario para descargar, en vuestro caso. En la parte de la izquierda veis que tenéis aquí materiales, aquí tendréis todo lo que son programaciones de aula, instrumentos que necesitéis, todo lo tendréis aquí, plantillas, etcétera. Dentro del apartado de evaluación tendréis una prueba diagnóstica inicial, tendréis una prueba por unidad también, ¿vale? Descargable, un Word para que podáis adaptar a las necesidades de vuestra aula. Principio 12 preguntas graduadas por niveles. Encontraremos también los instrumentos de evaluación del alumno también en esta parte de aquí, y luego un apartado de formaciones. En la parte de aplicaciones digitales tendréis acceso a la plataforma del alumno para que veáis también la visión del alumno, y también a la pizarra y a la parte digital de ejercicios, que en vuestro caso, aparte de la secuencia de unidades, encontraréis
igual que el alumno, los vídeos, los ejercicios, el a practicar, el ponte a prueba, veis que vosotros lo tenéis activo. Y luego una parte de actividades que si compartís el enlace con vuestros alumnos en vuestra plataforma, en Classroom o lo que uséis, pues entonces el alumno tendrá acceso. Por si necesitáis ampliar con alguna actividad más aparte de las que encontréis dentro del libro de actividades del alumno. Al final son actividades del estilo que encontráis en el libro, pero diferentes. Y luego, al final, no olvidar esa parte de formación y servicio pedagógico que acompañan todos los programas de Techman. Una parte de formación online que encontraréis en vuestro My Room, como hemos visto antes, y luego pues todo ese acompañamiento pedagógico, formaciones, clases con el claustro, reuniones con las familias, acompañamientos en el aula, todo lo que necesitéis iremos avanzando paso a paso si decidís trabajar con nosotros y al final pues bueno, toda esta propuesta que os ayude a llevar a cabo ese aprendizaje de las matemáticas con vuestros alumnos, ¿no? Donde disfrutéis vosotros y disfruten ellos. Vamos a ver las preguntas, si hay alguna pregunta. En principio esto es todo lo que quería contaros. Y repasamos un poco qué instrumentos de evaluación usan en la plataforma digital. Vale, lo que comentaba antes, en la plataforma digital tienen el instrumento de autoevaluación a practicar para los alumnos. Y luego, si vosotros activáis el ponte a prueba, pues tendrán esta prueba, diríamos que habitualmente, pues cuando acabamos la unidad, le activamos el ponte a prueba y es una prueba digital autocorregible. Luego tenéis las otras pruebas en vuestro gestor de aula que son para imprimir y repartir en papel. Puedo tomar unidades de otros cursos. Esto me lo he saltado, pero eso es alguien que ya conoce el programa. La parte digital tiene un banco de unidades en las que yo podría secuenciar unidades de otros cursos, sí. Las unidades se llaman igual en esta plataforma como en el libro de papel, sí. Veréis que sí. Si veis que hay algún cambio de nombre para el curso siguiente, pues cambiarán la plataforma y estarán, pero sí, son las mismas. Aunque no tendrán el mismo orden, entiendo. Si en la plataforma podemos cambiarlas de orden. Claro, si nosotros cambiamos en la plataforma el orden, pues en el libro tendremos que decir, vamos a empezar por aquí, luego continuamos por allá. Porque el libro sí que es verdad que no le podemos cambiar de orden. Más preguntas. Las actividades extra que encontramos en la parte digital, reto, PBL, dentro del libro del alumno veréis que hay muchas actividades de este tipo, dentro del el aprender pensando, dentro del practicar jugando y dentro de la resolución de retos. Estas tres partes son actividades de este estilo. Aparte tenéis estas actividades en la plataforma por si queréis plantear más. Pero dentro de cada unidad tendréis de 2 a 3 actividades de este tipo. ¿Qué pasa con los centros que llevamos OnMath? Los centros que lleváis OnMath podéis continuar con OnMath tal cual lo tenéis, ¿vale? OnMath continúa, es nuestro programa de secundaria íntegramente en digital. Podéis acompañar a OnMath con el libro de consulta si queréis o podéis pasaros directamente al formato híbrido de Math secundaria. Si os gusta trabajar, la manera de trabajar con OnMath, yo os recomiendo a lo mejor, diríamos, mejorarlo con el libro de consulta, porque el alumno ya está acostumbrado, vosotros ya estáis acostumbrados. El libro de consulta la verdad que va muy bien porque lo tengo al lado y en lugar de ir al recurso teórico, pues voy directo al libro de consulta.
No sé si hay más preguntas. Si no, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Si queréis que vayamos a vuestros coles a presentar el programa, si queréis que hagamos alguna clase, muestra, si queréis ver los materiales, cualquier cosa, mi compañera Jara supongo que ha colgado en los mensajes aquí, pues escanead estos QRs. Me estaban llamando la atención ya, que se me había olvidado. Escanead estos QRs para descargar las muestras gratis o para contactar con nosotros. Ya os digo, cualquier cosa, si queréis que vayamos a vuestros coles, estaríamos dispuestos y encantados de ir a mostraros el material en directo y que le echéis un vistazo. Muchas gracias a todos y a todas y espero veros pronto con los materiales en vuestros coles. Gracias.